de la religiosidad popular. Pues quiero decir, San Pablo, 2 cofradías penitenciales y multitud de cofradías de todos santos que vienen desde la Edad Media, ¿no? Desde San Antón, San Roque, Santa Bárbara, etcétera, etcétera. Bien, y entonces ahí me ha tocado vivir experiencias gozosas, todas ellas. Luego ya las penitenciales, ya han dicho, la Cofradía del Silencio, muy cerca a las santas de San Pablo, que es las esclavas, luego ya, estos ya son super santos, la coronación de espinas, y ahora llevo solo un mes conociendo a la oración de Cristo en el huerto. Bueno, entonces, todo esto me ha llevado a estudiarlo mucho desde la experiencia y un poco desde la teoría, la religiosidad popular. ¿Por qué me ha llevado? Era porque había vivido una dimensión importante que en grandes sectores eclesiales no solo es desconocida, sino que hay un concepto peyorativo, porque junto a la experiencia en cofradías penitenciales, en cofradías, he estado también y estoy en movimientos apostólicos, donde su carisma en la Iglesia es otro, más presencia en el mundo, militancia, y algunas veces se habla en tono peyorativo, porque no se conoce solo desde fuera. Y entonces, pues bueno, eso me ha llevado a profundizar y, por ejemplo, es un tema que para mí también dentro de la dimensión cristiana se está descubriendo. Yo me he educado en un tiempo donde lo que se cultivaba era la cabeza, ideas, tal, dogmas, etcétera, y luego en la Iglesia hemos descubierto que además de cabeza tenemos corazón. Vislumbrar lo que es la religiosidad popular, porque la se está viviendo en el día a día, y sobre todo en algunas expresiones muy especiales y únicas, como son las procesiones de la Semana Santa. Y podía seguir diciendo otra serie de cosas. Pero también para las cofradías esto implica una serie de retos. Nos tenemos que implicar en la vida diocesana. La vida diocesana no es algo al margen de nosotros. Aquí tenemos a nuestro pastor, a don Carlos, nuestro arzobispo. Estamos en un proceso de sinodalidad. Él nos decía, es muy importante hacer grupos. Claro que lo es. Pero junto a esto, aún hay algo todavía casi más importante, que es recorrer un camino sinodal, sintiéndonos que estamos en lo mismo con otras entidades de la Iglesia. Se hace absolutamente necesario trabajar codo con las parroquias, donde nos acogen, con los colegios, con las entidades. Ofrecerse en todas las necesidades de las estructuras eclesiales, parroquias, asociaciones, coordinadores, coordinadoras o en cualquier ámbito colegial. Y se nos está reclamando permanentemente. A veces vamos, a veces no acudimos. Yo creo que estos son retos, porque no se nos pide más que para hacer un camino en común. Y si creamos un espacio común, la valoración de unos a otros va a crecer, el sentimiento eclesial va a crecer. En definitiva, se nos invita a hacer un camino juntos con la Iglesia, con una Iglesia que no es perfecta, pero que es nuestra madre y a la que nos debemos. Por tanto, el segundo reto para mí pasaría por buscar estos espacios de encuentro permanentemente, pero de verdad. Y el tercer lugar, el primero decía la sociedad, el segundo decía la Iglesia. El tercer lugar, hablando de los espacios o de los escenarios donde creo que tenemos que actuar, es con la propia cofradía. Mirad, en cualquier estudio, en cualquier persona especialista en marketing, en cualquier persona que habla de los logros, se habla de dos palabras que son mágicas, que tienen que ir unidas, que son unidad e identidad. Cualquier proyecto humano que quiera tener éxito se tiene que trabajar desde la identidad y desde la unidad, si no es imposible. También esto vale para nuestras cofradías. Por tanto, yo creo que esto vale para cada cofradía y vale para los órganos colegiados que tenemos en las cofradías, las juntas coordinadoras que hay.
o la delegación episcopal de cofradías, las delegaciones episcopales de cofradías, porque estamos hablando de Aragón. Sobre todo las juntas de gobierno, esto es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque hay que trabajar dentro de las estructuras colegiales que tenemos, pues para trabajar en la unidad y trabajar la propia identidad. ¿Qué es lo esencial? Hay que tenerlo claro en una junta de gobierno. ¿Qué es lo irrenunciable? ¿Qué es lo que es absolutamente necesario? Yo siempre digo en todos los ámbitos de la vida, me da igual el familiar, en las relaciones humanas, con los amigos, en el empresarial. Es muy importante saber qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Cuando lo esencial lo pasamos a lo accesorio y lo accesorio lo pasamos a lo esencial, hemos perdido ya el norte, la identidad. Una cofradía, cualquiera que sea, tiene que tener claro lo esencial. Eso es lo que marca nuestra identidad. Desgraciadamente a veces pues vivimos episodios de disputas, de divisiones. Bueno, esto existe, es verdad, ¿no? Pero lo esencial y lo irrenunciable yo creo que lo tenemos que tener claro. Y la unidad. Eso, si mantenemos esto, estamos trabajando este gran reto para construir las cofradías. Me están diciendo que acabo ya. Bien. Por tanto, una de las tareas importantes, y ya acabo con esto, es mantener la unidad. Cuanto más mantengamos la unidad, yo creo que mejor estamos cumpliendo, en definitiva, los grandes retos que tenemos en la cofradía. Porque en una cofradía no puede continuar si hay división. Perdonad que me he alargado. Son la 1:03. Yo, si queréis, os voy a hacer como un recoger ideas que hemos ido nombrando, ideas que hemos nombrado nosotros, que ha nombrado don Carlos, un poco en la misma línea, ¿no? En la misma relación, pero que creo que pueden ser importantes y que pueden surgir un debate, o incluso, pues si alguien quiere participar también con nosotros, pues son ideas que son muy importantes dentro de lo que es la vida de la cofradía, ¿no? Nos decía Fernando Urdiola, dar calidad a la religiosidad popular, de la estética al compromiso, a través de la formación, espiritualidad y calidad. Uniéndome un poco a lo que ha dicho don Carlos, las cofradías tendrían que estar llamadas a una conversión pastoral para superar quedarse instaladas en lo meramente estético y externo, ¿no? Que eso puede ir unido, ¿no? Es decir, que habría que plantearnos dentro de cada cofradía una conversión pastoral. Las cofradías, todos somos cofrades, y aunque nosotros seamos conciliarios, antes hemos sido hermanos y hemos sido cofrades. Entonces sabemos que si ese jarrón está así desde hace 30 años, ese jarrón no se puede tocar. Y a veces la cofradía tiene que avanzar, ¿no? Y tiene que iniciar un proceso de conversión de que las cosas que siempre se han hecho así, igual hoy no responden a lo que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces yo creo que sería un planteamiento que primero nosotros, pero invitándoles a las juntas de hacer ese planteamiento de esa conversión pastoral, ¿no? Dentro de las cofradías, que no hay que seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, que el Papa y la Iglesia nos está pidiendo retos nuevos y que no podemos seguir actuando como se ha actuado hasta ahora, ¿no? Otra cosa que recojo también es el tema de los jóvenes, ¿no? Decís que los jóvenes son el presente, y una pregunta que me haría: todos tenemos jóvenes en las cofradías, unas más, otras menos, ¿no? Pero realmente hay una acogida, y cuando hablo de acogida hablo de un catecumenado hacia los jóvenes que vienen a nuestras cofradías, o priorizamos la cantidad por la formación.
¿no? ¿Cómo recibimos el hecho, lo que se nos ha hablado antes, ¿no? Hay gente que hoy ya, hay jóvenes que Dios no le resuelve ninguna pregunta trascendental. Entonces, mucha gente viene a nuestras filas impulsadas pues por muchos deseos. ¿Se les da algún tipo de formación? ¿Hay algún tipo de acompañamiento en ese proceso? ¿O directamente, toma la ficha, la firmas, ya estás dentro de la cofradía, toma el tambor, sal a tocar? Si una cofradía no es eso, tendría que haber ese proceso, ¿no? Un proceso de fe, un proceso de acompañamiento y un proceso incluso de discernimiento. Y esto igual os asustáis, pero el discernimiento es para que una persona se dé cuenta si es su sitio o no es su sitio. Y si realmente él está llamado a estar allí o no está llamado a estar allí. Y eso la Junta de Gobierno, Consiliario y Cofradía le tiene que ayudar, al menos a acompañar en ese proceso de discernimiento y de acompañamiento y de formación, ¿no? Esto es un tema que yo creo que no se hace y que nos tendríamos que plantear también dentro de las cofradías hacerlo. Tenemos muchísima gente joven. Para tocar el tambor los tenemos a todos, y para hoy, para estas cosas los tenemos a todos. Para otra serie de cosas nunca vienen. Entonces, claro, habría que plantearse en qué nivel están, ¿no? También ha comentado Jesús Domínguez una realidad. No es lo mismo una cofradía que esté en una parroquia a una cofradía que no esté en una parroquia, ¿no? Una cofradía que esté en una parroquia yo creo que tiene muchas más posibilidades para vivir la eclesialidad, para sentirse parte de iglesia, para vivir la comunión, que una parroquia que igual desgraciadamente está en un sitio donde no hay esa realidad, ¿no? Y eso también pues se ve, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Esas dos realidades dentro de las cofradías, ¿no? Y luego el tema de la comunión, el tema de vivimos la comunión, las juntas de gobierno son testigo de excomunión dentro de la cofradía, ¿no? Yo creo que son temas interesantes que, bueno, que tenemos poco tiempo, pero que pueden surgir preguntas o si queréis vosotros añadir algo o queréis aportar. Sergio. Sí. Si no te importa, preséntate, dinos quién eres y... Mírale para allá y otra mano allá de aquí. Qué típico de los medios esto. Hola, hola. No sé. Sí, sí que suena. Hola, ¿se oye ahora? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye ahora? Casi me lo tengo que meter dentro, pero bueno. A ver, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, soy de la Cofradía de las Siete Palabras. Entonces, la pregunta era un poco clara. Se han contestado varias cosas de las que yo pensaba preguntar, pero genéricas, ¿no? Entonces, hemos hablado de la religiosidad popular y también, como decía el Santo de Gracia, que en paz descanse, que cuando la cofradía salíamos a la calle era una manifestación pública de la fe. Entonces, mi pregunta es, ¿todos los que salen en la procesión en ese momento creen lo que están haciendo? Yo pienso que no. Eso está claro. Entonces, si no es así, ¿cómo podríamos hacérselo inculcar o hacérselo ver? Todas las cofradías, creo, tenemos unos estatutos en los cuales tenemos unas obligaciones. Entonces, sería intentar obligarles a cumplir esas obligaciones y, si no, remitirnos a la cantidad y no a la, o sea, a la calidad y no a la cantidad de hermanos que somos. A ver, que todos tenemos, como habéis dicho ahí arriba, el problema de que no participa la gente, no son activos, estamos claros, y eso no es nuevo, eso es de siempre. Entonces, lo que queríamos saber es que nos dijerais también una especie de fórmula para intentar atraerlos, porque nosotros no la tenemos, y los que están en las juntas tampoco. Entonces, entre todos intentar buscar algo. O sea, mi pregunta era esa, ¿qué medidas se podrían tomar o qué es lo que habría que hacer? Porque en todas las cofradías han hecho cursos de formación
y a la larga pues luego se han desestimado porque si duraban un año, al año siguiente no participaban tampoco ni aun obligándoles. Simplemente era eso, que nos dijerais alguna aportación más, aparte de la que Fernando Arregui nos ha comentado, de que había que hacer, o había que obligarles a hacerlo. Simplemente es eso. Bueno, voy a intentar ofrecerte un balbuceo. Yo veo que como Junta tiene que tener cositas claras como es ir exigiendo, etcétera. Ahora, ser radical, yo lo veo que no, y ha sido lo que he dicho yo, que es no romper ningún cordón umbilical. Queda en ese entonces tener paciencia, esperanza, delicadeza, y tenerlo ahí presente, pero yo por lo menos no sería radical por fuera. A no ser que fuera una cosa, un escándalo muy público, lo de tal, pero lo que se fuera yo en ese aspecto sí que vería pues la paciencia que Dios tiene con nosotros tenerlo, pero eso no lleva consigo a que continuamente desde la Junta Directiva se fueran lanzando posibilidades, etcétera, e incluso algún servicio dentro de la Junta en lo que fuera el acompañamiento personal, no quedarnos solo cosas generales, sino lo que se llama en todos procesos un proceso personal en el que a cada uno se le puede acompañar, que cada uno es una persona diferente, con un proceso diferente, y nunca tenemos que desesperar. Yo en ese aspecto sí que veo que a lo mejor unos que alguien no lo hacen a los 18 años o 20, luego se casan, luego vienen otras experiencias. Vamos, quiero decir que yo por ahí es mi humilde aportación. Sí, yo como me tengo que marchar ya, me vais a disculpar, pero es que tengo un bautizo a la 1:30, ¿vale? A mí me parece que es muy interesante el valorar lo que ya venimos haciendo. Es decir, que somos muchos hermanos, cierto, que luego la fe la vivimos pocos, pues también es verdad, pero es que eso pasa en las cofradías, eso pasa en las parroquias, eso pasa en todos sitios. Jesús nombraba antes lo del poquito a poco, ¿no? Pues vamos a ir sembrando. ¿Cuántos años nuestra cofradía lleva con las oraciones comunitarias? Años. Con ese saber estar, con el saber mediar, el saber conciliar y tantas cosas, ¿no? Yo creo que hay que perseverar. Perseverar y dar gracias porque el Espíritu actúa y actúa también y se hace muy presente en las cofradías. Disculpadme, gracias a todos y nos vemos luego. Sí. Yo también quería decir algo, vamos un poco en la línea de lo que estamos diciendo. Hoy la gente nos viene a las cofradías desde ámbitos muy diferenciados. Y esto, en definitiva, nos pone en un escenario en el que tenemos que cuidar los procesos. Pero no solamente, a lo mejor nosotros nos metemos entre los que nos decimos que estamos formados. Tenemos que cuidar los procesos de formación en todas las instituciones en la Iglesia, porque hoy es posible que un niño venga a cualquier cofradía, vaya creciendo, y si no se cuida el proceso de formación, tenemos un problema que al final redunda en falta de identidad. Porque la gente, las personas que han ido creciendo, incluso van ocupando cargos de responsabilidad y hay una carencia de formación. La formación hoy es especialmente importante para que la gente pueda sustanciar, pueda integrar, podamos comprender lo que estamos viviendo y lo que estamos transmitiendo y compartiendo. Y esto es absolutamente necesario. O sea, dentro de los grandes retos que tenemos que descubrir los conciliares en el mundo cofrade, uno es la formación, precisamente porque en otros tiempos de la historia, no digo si son mejores o peores, no nos corresponde a nosotros evaluar esto, pero había otros cauces de formación que ahora no los tenemos. Y cuando una persona entra en una institución o en una cofradía
una hermandad, se llame como se llame y esté donde esté, en pueblo, en ciudad, da igual. En realidad tendríamos que garantizar que se pudiera canalizar un proceso de formación para que esa persona entendiera lo que hace la cofradía, entendiera lo que celebra, lo que vive la cofradía. Esto hay que hacerlo. Pero no es que sea una necesidad. Ahora tal vez es más urgente, pues por la situación social que tenemos, pero siempre ha sido una necesidad el de la formación. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, pues nos preocupa mucho todo el tema de la formación. Imagino que en otros ámbitos también se preocupará. Y todo lo que trabajemos en este sentido, que como tal vez no lo podemos hacer cofradía individualmente cada una, pues nos juntamos y tenemos una comisión, porque este es un asunto que hay que abordar, porque aquí nos jugamos la propia identidad del mundo cofrade. Esto no se mantiene solamente. No se mantiene solo, hay que crear estructuras, espacios de formación que no los podemos considerar nosotros como los formados. En esas estructuras vamos pasando todos. Y en esto yo creo que cada vez va a ser más necesario establecer cauces de formación donde los cofrades puedan comprender y puedan vivir y puedan expresar y se vayan recreando nuevas formas, porque si no, se pierde la identidad. A mí esto me parece importantísimo. Si no hay esos cauces de formación y los niños vienen a la cofradía y luego van creciendo, se ha perdido la identidad. Y esto es un problema que tenemos. Claro que no nos encontramos con gente que a lo mejor no tiene conciencia real de lo que es una cofradía y de lo que estamos celebrando, pero la responsabilidad se vuelve también contra nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos la responsabilidad de formarlos dentro de la propia entidad o dentro de la propia cofradía. No podemos dar por hecho que la gente viene. Me parece a mí. Muchas gracias. Tenemos el problema que hemos agotado el tiempo y a continuación tenemos otra mesa redonda y si no, pues comeréis a las 5 de la tarde, ¿eh? Entonces, lo mejor es que vamos a terminar ya. Creo que es bueno que nos escuchemos a todos. Creo que es bueno que nosotros, tanto como nosotros, os escuchemos, vosotros nos escuchéis, y que eso nos ayuda a crecer, ¿no? Y nos ayuda a plantearnos y nos ayuda a crecer y a caminar juntos, ¿vale? Pues entonces terminamos esta mesa redonda. Gracias.